Nos guste o no, la Fórmula 1 es un deporte en el que los ingenieros son los protagonistas. Pero ¿sabes realmente cuáles son los mejores ingenieros de toda la historia? ¿Qué innovaciones tecnológicas han hecho? ¿Y cómo han cambiado la historia del deporte? Pues quédate en este vídeo, porque hay ingenieros que pasarán a la historia de la Fórmula 1 y que tienen muchas veces más poderes que los pilotos o incluso que los propios jefes de equipo. El primero del que vamos a hablar es John Barnard, nacido en el Reino Unido en 1946. Barnard empezó a tener éxitos en la IndyCar, y esto fue lo que le llamó la atención a Ron Dennis en 1980, que era el antiguo jefe de McLaren, y una de las personas más importantes en toda la historia de la Fórmula 1. Así que Ron Dennis decidió empezar a trabajar con John Barnard, ya que el inglés tenía un proyecto importantísimo entre manos y que revolucionaría toda la historia de la Fórmula 1 y de la automoción, ya que tenía en mente hacer un coche de fibra de carbono, el famoso MP4 de 1981. La fibra de carbono es un material compuesto que está formado por láminas entrelazadas y es el mejor material que existe para la Fórmula 1 porque es extremadamente ligero y resistente, dos propiedades básicas para desarrollar un coche de Fórmula 1. Y el MP4 fue el primer coche fabricado con un monocasco de fibra de carbono, algo que perdura en la actualidad, ya que los coches están fabricados íntegramente en fibra de carbono y el monocasco únicamente pesa 35 kilos y es 10 veces más resistente que el acero. Sin duda es un material impresionante y que ha llegado a salvar muchísimas vidas. Como todo gran cambio, había muchos escépticos, pero en la misma temporada de debut del MP4 ya se demostró la gran efectividad de este material, cuando en el Gran Premio de Italia, John Watson tuvo un accidente en la Lesmo 2, saliéndose de pista e impactando contra las barreras de manera fortísima. Muchos pensaban que había perdido la vida, sin embargo consiguió salir ileso del accidente, algo que parecía sorprendente porque los chasis hasta la fecha estaban fabricados en aluminio, un material mucho menos resistente que la fibra de carbono, pero gracias a este nuevo y tan seguro monocasco pudo salir del accidente ileso. La fibra de carbono, a pesar de que fue uno de los mayores inventos que hizo Barnard, no fue el único, ya que en el 83 fue el pionero de estilizar la forma de los sidepods para hacerla más aerodinámica, algo que perdura en la actualidad. Gracias a Barnard tenemos los sidepods con la forma actual, una forma muy estilizada y aerodinámica para maximizar el rendimiento del coche. Todas estas innovaciones hizo que McLaren dominase en la época en la que Barnard estuvo en el equipo, ganando varios mundiales con Lauda y Prost. Sin embargo, en el 86 la relación con Ron Dennis se empezó a deteriorar y Barnard decidió cambiarse de equipo e irse en el 87 al equipo Ferrari. Un equipo Ferrari que pasaba por una sequía importantísima. Hacía 2 años que no ganaba una carrera y estaban desesperados para volver a llevar a la marca del cabalino rampante a donde le corresponde, a luchar por podios y victorias. Y de hecho apostaron muy fuerte por Barnard, ya que le hicieron una oficina específica para él en Inglaterra. Y el ingeniero se centró en el desarrollo del coche del 89, un año en el que cambiaba el reglamento porque pasábamos de los motores turbo a motores de 3,5 litros atmosféricos. Y claro, Barnard estaba diseñando el coche y quería mejorar la aerodinámica del mismo, y se dio cuenta que para poder mejorarla, una manera de hacerlo era intentar estrechar el cockpit, pero para ello había un obstáculo, y era la palanca de cambios y el tercer pedal del embrague. Por eso empezó a pensar una manera de tratar de eliminar la palanca de cambios, y llegó a la idea de desarrollar una transmisión semiautomática, que es la que tenemos hoy en día, donde el piloto cambia la marcha con unas levas detrás del volante, lo cual le permite ahorrar muchísimo tiempo y simplificar mucho la conducción. El problema de esta caja de cambios es que a pesar de que era un grandísimo invento, en sus primeros años no era muy fiable, pero a pesar de sus numerosos problemas de fiabilidad en el 89, todos los equipos la adoptaron para la temporada siguiente, y desde entonces no hemos vuelto a ver una caja de cambios manual. Ross Brawn nació en 1954, también en Inglaterra, y es uno de los ingenieros y directores de equipo más laureados de toda la historia del deporte. Tiene 8 mundiales de constructores y 8 mundiales de pilotos, y fue director técnico en los años de gloria de Benetton y Ferrari, siendo también una pieza clave en el éxito que tuvo Mercedes en la era híbrida. Sin embargo, se retiró del equipo justo en 2013, justo antes de que las flechas de plata dominasen el deporte. Tras los éxitos conseguidos en Benetton con Schumacher, cuando el piloto alemán fichó por Ferrari, Ross Brawn también se fue con él. Ya desde el principio demostró su gran talento. Ross Brawn ha sido conocido como uno de los mejores estrategas de la historia, y ya lo demostró en Benetton, pero en Ferrari lo seguía demostrando, destacando sobre todo la famosa victoria de Schumacher con 4 paradas a pits. Y es que la época en la que Ross Brawn estuvo en Ferrari se le conoce como el Dream Team de la marca italiana, donde estaba Schumacher, Ross Brawn, Jean Todt o Rory Irvine. Y es que gracias a este equipo diseñaron uno de los mejores coches de toda la historia del deporte, el F2002.
que sin duda fue el mejor coche de los años de dominio de Ferrari, consiguiendo 15 de las 19 victorias posibles. Un coche extremadamente rápido, uno de los más rápidos de toda la historia, y es que pesaba tan solo 600 kilos y tenía un V10 que desarrollaba más de 900 caballos de potencia y que tenía un sonido espectacular. 2005 fue un año en el que Ferrari no tenía un coche competitivo y el título pasó a estar en manos de Fernando Alonso y Renault. 2006 sí que es cierto que Ferrari tenía un coche muy bueno, pero tampoco pudieron conseguir el título. Y Ross Brawn anunciaba a finales del 2006 que se iba a tomar un año sabático. Y no fue hasta finales del año 2007 que se empezó a rumorear sobre su vuelta a la categoría reina. Al principio se habló de que iba a fichar por Red Bull, para de esta manera poder atraer a Fernando Alonso al equipo. Algo que nunca pasó, porque ni Fernando acabó en Red Bull, ni Ross Brawn lo hizo en el equipo de las bebidas energéticas, ya que decidió entrar al equipo Honda en 2008. A finales de año, el equipo Honda anunciaba que se retiraría de la Fórmula 1. Sin embargo, Ross Brawn sabía que el coche que ya estaba desarrollado para 2009 era un coche que tenía mucho potencial para ser campeón del mundo, y más teniendo en cuenta que había un cambio de reglamento importantísimo y que él fue capaz de ver un vacío legal en el reglamento, los famosos dobles difusores que permitían ganar muchísima carga aerodinámica y por tanto permitían que el coche fuese extremadamente rápido en las curvas y tenían una gran ventaja sobre sus rivales. Sin embargo, tras ver que nadie compraba el equipo Honda, Ross Brawn decidió comprarlo y fundar su propio equipo, y lo hizo por tan solo 1 libra esterlina. Compró el equipo por 1 libra y consiguió tener un coche extremadamente competitivo porque tenía los famosos dobles difusores. El equipo a principios de temporada no tenía ningún patrocinador, algo que sorprendía porque era el coche más rápido en pista con diferencia. Poco a poco, a medida que fue avanzando la temporada, el coche iba teniendo más y más sponsors, pero a pesar de la falta de patrocinadores, consiguió ganar el título de constructores y de pilotos del año 2009. Un equipo que fue comprado a final de temporada por Mercedes. Sin embargo, a pesar de que el año 2013 el equipo Mercedes empezó a tener buenos resultados y podios, Ross Brawn decidió dejar el equipo por culpa de una mala relación que había dentro de la cúpula del equipo. Y lo hizo aun sabiendo que Mercedes en 2014 iba a dominar el deporte. Ross Brawn era perfectamente conocedor que Mercedes iba a tener un coche dominante para los próximos años, pero aún así decidió dejar el equipo y se retiró de la Fórmula 1 hasta que volvió en el año 2017, esta vez con un rol distinto. No estaría vinculado a ningún equipo, sino que estaría vinculado a la propia Fórmula 1 para desarrollar el nuevo reglamento de 2022, un reglamento que fue uno de los mayores cambios de toda la historia del automovilismo. Actualmente Ross Brawn está retirado de la competición y ya no está vinculado de ninguna manera a la Fórmula 1. Sin embargo, ha escrito un grandísimo libro que te recomiendo al 100%, y es Total Competition, un libro muy recomendable en el que Ross Brawn explica todas sus vivencias en la Fórmula 1 y cómo realmente él vivió algunas etapas como la de Ferrari o la de Mercedes. Y ya te digo, es un libro que si puedes leértelo te lo recomiendo al 100%. Tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Sensational job, Jensen. Fantastic. Well done. You deserve it. Y ahora vamos a otro de los mejores ingenieros de toda la historia, Colin Chapman, que vivió de 1928 a 1982 y era un diseñador e ingeniero inglés que llegó a fundar la marca de coches Lotus en 1952 y es uno de los ingenieros que más avances en temas aerodinámicos ha hecho en toda la historia del automovilismo. Chapman prefería coches muy ligeros y maniobrables en vez de coches pesados y con motores extremadamente potentes. Él mismo dijo una frase disruptiva para la época, ya que todo el mundo se estaba centrando en hacer motores más y más potentes y coches más y más pesados. Él, en cambio, pensaba de otra manera. Aumentar la potencia te hace más rápido en las rectas. Reducir el peso te hace más rápido en todos los otros sitios. Y con esta filosofía, Lotus ganó 7 mundiales de constructores y 6 de pilotos, y la IndyCar entre 1962 y 1978 bajo su dirección, así como la creación de algunos de los modelos más icónicos de la marca inglesa de coches Lotus. Unos coches que, igual que sus coches de carreras, eran muy ligeros y maniobrables. Y esa fue su receta del éxito en sus primeros años en la Fórmula 1, ya que diseñó el famoso Lotus 25, con la que Jim Clark dominó la temporada del 63, y este es uno de los coches más importantes de toda la historia, porque fue el primer coche que tenía un chasis monocasco de aluminio, que aumentó muchísimo la seguridad, a la vez que reducía el peso del vehículo y por tanto podía ir más rápido en las curvas. También en el 68, un Lotus fue el primer coche de toda la historia en presentar alerones en una carrera de Fórmula 1, y fue en el Gran Premio de Mónaco del 68, algo que revolucionaría la historia de la Fórmula 1, porque a partir de entonces los ingenieros se dieron cuenta de la importancia de poner alerones
en los coches para de esta manera poder ir más rápido en las curvas. También Colin Chapman decidió eliminar los radiadores en la parte frontal del coche y los puso en los laterales, como están hoy en día. ¿Para qué? Pues para reducir el área frontal del coche y de esta manera mejorar la aerodinámica y también la distribución de pesos. Y el coche que lo implementó fue el famoso Lotus 72. Pero sin duda, y con gran diferencia, su mayor innovación fue el descubrimiento del efecto suelo, que curiosamente fue por casualidad, cuando estaban probando un coche en el túnel de viento y se dieron cuenta por accidente que al acercar el coche al suelo, los niveles de carga aerodinámica aumentaban exponencialmente y se llegaba a generar unos niveles de downforce nunca antes vistos. Tal fue el descubrimiento que Lotus no quiso apresurarse a introducirlo en su coche de Fórmula 1 y pasaron un par de años hasta que lo introdujeron finalmente en pista para evitar que los demás equipos se copiasen. Y es que no fue hasta el 78, con el famoso Lotus 79, que el efecto suelo llegó a su máximo exponente. Básicamente el efecto suelo se produce cuando un objeto está muy cerca del suelo, ya que se genera una zona de baja presión por debajo del coche que succiona al vehículo y lo pega literalmente al asfalto, permitiendo que vaya muchísimo más rápido en las curvas y sin pagar la penalización en rectas que te puede generar un alerón trasero, por ejemplo. Un alerón trasero sí genera mucha fuerza descendiente, pero también pagas una gran penalización en recta, ya que no puedes alcanzar velocidades punta elevadas. En cambio, gracias al efecto suelo puedes generar muchísima carga aerodinámica sin pagar esa penalización. Y es que esto marcó una era, la era del efecto suelo, una época en la que los coches de Fórmula 1 empezaron a tomar las curvas a una velocidad nunca antes vista, llegando a niveles de Gs elevadísimos. De hecho, también se introdujeron algunas faldillas en los laterales para sellar el fondo del coche y de esta manera poder extraer aún más rendimiento. Sin embargo, esto era muy peligroso porque las faldillas en cualquier bache o piano podía hacer que se interrumpiese el flujo de aire que pasaba por debajo del coche y que de repente el piloto perdiese muchísima carga aerodinámica, y esto derivó en varios accidentes. Por tanto, la FIA empezó a limitar primero las faldillas y luego finalmente terminó por prohibir el efecto suelo en 1981. Y no fue hasta el año 2022 que el efecto suelo se volvió a permitir en la Fórmula 1. Y gracias a este descubrimiento, los ingenieros han desarrollado los fondos de los coches de la manera más óptima posible, porque son conscientes que es la parte aerodinámica más importante de todo el vehículo. También cabe destacar que Colin Chapman desarrolló el famoso Lotus 88, un coche que presentaba dos chasis, uno que era donde estaba sentado el piloto y otro que estaba optimizado para poder sacar el mayor partido al efecto suelo y a la aerodinámica. Sin embargo, los equipos se dieron cuenta de que Lotus estaba usando dos chasis en el mismo coche y rápidamente la FIA lo prohibió en esa misma temporada. Pero es uno de los coches más raros y únicos que han competido jamás en la Fórmula 1. Y ahora nos vamos a otro ingeniero inglés, a John Cooper, un nombre que seguramente te suene. Y es que es el ingeniero conocido por poner los motores de Fórmula 1 en la parte trasera. Y esto lo hizo con el Cooper T51 de 1959, un coche que de nuevo marcaría un antes y un después. Desde este coche todos los equipos han tenido el motor en la parte trasera del vehículo, ninguno lo ha vuelto a montar en la parte frontal. No lo olvidemos, los primeros coches de Fórmula 1 tenían el motor en la parte frontal del coche, haciendo que la maniobrabilidad del mismo fuese muy mala. Poniéndolo en la parte trasera mejoras muchísimo el comportamiento del coche. Y aparte de revolucionar la Fórmula 1 con este invento, también lo hizo con la IndyCar. Y es que gracias a John Cooper, los motores en la IndyCar también están en la parte trasera del coche. Pero no solo esto, sino que también colaboró con Mini, la marca inglesa de coches, y desarrollaron una versión deportiva del Mini, el Mini Cooper, que tuvo grandísimos éxitos en el Mundial de Rally, llegando a ganar el Rally de Monte Carlo en 3 ocasiones, en el 64, 65 y 67. Y actualmente los Minis rinden tributo a John Cooper. Las versiones más deportivas de este coche inglés tienen la denominación Cooper, Cooper S y la más radical de todas, el John Cooper Works, que son coches extremadamente rápidos, ligeros y divertidos de conducir, y muy queridos por parte de los aficionados a la marca Mini. Otro de los ingenieros más laureados de toda la historia de la Fórmula 1 es Adrian Newey, el único de todos que sigue en activo. Newey nació en el 58 en el Reino Unido y es un aerodinamicista y diseñador de la Fórmula 1 que ha pasado por algunos de los mejores equipos como puede ser Williams, McLaren, Red Bull y ahora Aston Martin. Ha conseguido 12 mundiales de constructores y 223 victorias, que se dice rápido. Esto lo convierte en uno de los mejores de toda la historia. Sin embargo, sus inicios no están en la Fórmula 1, sino en la IndyCar, donde ya sus primeros diseños fueron un éxito y consiguieron numerosas victorias y títulos. Y no fue hasta el 91 que fichó por Williams, trabajando junto a Patrick Head, el cofundador de Williams, junto con Sir Frank Williams. Y ya en la temporada del 92 dominaron, donde Newey consiguió su primer mundial de constructores y Mansell ganó el título de pilotos con Williams. Y en el 93 diseñaron lo que es para muchos el coche más innovador tecnológicamente de toda la historia, el FW15C.
un coche que presentaba suspensión activa, ABS, control de tracción y muchas otras ayudas electrónicas nunca antes vistas. Era uno de los coches más avanzados de toda la historia, con muchísimas ayudas a la conducción que hacían que este coche fuese extremadamente rápido y muy estable a alta velocidad, porque gracias a la suspensión activa el coche se mantenía paralelo al suelo en todo momento y podía extraer el máximo rendimiento de la aerodinámica en todo momento. Los movimientos de roll, pitch y yaw no los tenía, se eliminaban, ya que tenías una suspensión que siempre era capaz de mantener la misma distancia al suelo, y esto fue un grandísimo invento que le dio a Williams y a Prost un título mundial. Sin embargo, en el 94 se prohibió la suspensión activa, y esto le pasó factura al equipo Williams, ya que el coche no era tan competitivo. Sin embargo, el palo más duro de toda la temporada fue en el Gran Premio de San Marino del 94, donde Ayrton Senna tuvo un accidente fatal y perdió la vida. Tras este accidente, Adrian Newey se sintió culpable de la muerte de Ayrton Senna, porque al final Senna iba dentro de un coche que había diseñado él, e inevitablemente en parte se sentía responsable. También este accidente hizo que se deteriorara la relación con el equipo Williams. Sin embargo, terminaron ganando el Mundial de Constructores, pero el de pilotos no, se lo llevó Michael Schumacher con su Benetton. Finalmente, tras unos años más en Williams, Adrian Newey se pasó al equipo McLaren en el 97, donde también consiguió algunos títulos con Mika Häkkinen. Pero sin duda, el equipo que más títulos mundiales le ha dado ha sido el equipo Red Bull, al que se unió ya en el año 2006, cuando el equipo se había formado. Era un equipo nuevo y las victorias no llegaban. El coche no era competitivo en sus primeros años, pero es que el equipo era nuevo. Sin embargo, ya en 2009 empezaron a tener los primeros resultados. De hecho, el coche a final de temporada era el mejor de la parrilla, pero no pudieron conseguir ni el título de constructores ni el de pilotos. Sin embargo, en 2010 empezó la época de dominio de Red Bull y de Sebastian Vettel, donde gracias al invento de Newey de los difusores soplados, el Red Bull era un coche dominante. Los difusores soplados era un invento en el que cuando el piloto levantaba el pedal del gas, el motor seguía expulsando gases de escape para soplar el difusor y que de esta manera el coche tuviese más carga aerodinámica en las curvas y en las frenadas, que es precisamente cuando el conductor no está pisando el acelerador. Y esto, que puede parecer una tontería, hizo que Red Bull dominase la Fórmula 1 en 2010 y todos los equipos rápidamente adoptaron los difusores soplados. Es uno de los mayores inventos de toda la historia, tal y como te explico en este vídeo. También Newey ha sido uno de los pioneros en llevar la aerodinámica al límite y desarrollar alerones flexibles. Red Bull en sus primeros años de dominio también era conocido por tener algunos alerones delanteros flexibles que se doblaban a altas velocidades, haciendo que el alerón a altas velocidades pudiese generar más carga aerodinámica y menos drag. Era sorprendente ver cómo los alerones se flexionaban a altas velocidades para poder optimizar al máximo la aerodinámica. Todo esto le dio a Red Bull, a Newey y a Vettel 4 mundiales de pilotos y de constructores seguidos, de 2010 a 2013. Al inicio de la era híbrida, en 2014, el rendimiento de Red Bull bajó, ya que el dominio pasó a estar en manos de Mercedes. Sin embargo, en el año 2021 volvieron a tener un coche competitivo para luchar por el mundial, y nos regaló uno de los mejores mundiales de toda la historia y uno de los más emocionantes de los últimos años, con la batalla entre Hamilton y Verstappen, donde vimos varios accidentes y varios toques, y donde ambos pilotos demostraron un nivel de rivalidad nunca antes visto. Sin duda, una de las mejores temporadas, con el final más épico de toda la historia, donde Verstappen adelantó a Hamilton en la última vuelta del último Gran Premio, después de un polémico safety car por culpa de un accidente de Latifi, uno de los finales más emocionantes de toda la historia. 2022 volvieron a dominar. 2023, de hecho, este fue el coche más dominante de toda la historia, consiguiendo el 95,45% de todas las victorias de ese año, lo cual lo convertía en el coche más dominante de la historia, batiendo el récord anterior que lo tenía el McLaren MP4-4. Y en 2024, a pesar de que Red Bull no ha conseguido el Mundial de Constructores, sí que se ha alzado con el Mundial de Pilotos, y también será el último año de Adrian Newey en las filas del equipo de las bebidas energéticas, ya que de cara a 2025 ha fichado por Aston Martin. Aston Martin ha invertido muchísimo en tener a Adrian Newey en sus filas, y se hace realidad el sueño de Alonso y de Newey de trabajar juntos. Hubo muchos rumores durante la temporada que si Newey se podía ir a Ferrari o a Aston Martin. Se rumorea que la decisión de irse a Aston Martin ha sido porque Newey es uno de los pocos ingenieros que queda que sigue trabajando con lápiz y papel. Sus diseños están hechos a mano y tiene un equipo de ingenieros que traspasa sus diseños hechos a mano a un software de diseño 3D, que es actualmente con lo que se hacen los coches. Y claro, este equipo está compuesto por más de 20 ingenieros y no es tan fácil mover a 20 familias a Italia, y por eso se rumorea que Adrian Newey ha decidido irse a Aston Martin, cuya fábrica está muy cercana a la de Red Bull. Ojalá Adrian Newey haga un coche ganador y que Newey y Alonso consigan muchos éxitos. Esperemos que esto se haga realidad y que Aston Martin tenga coches muy competitivos. Déjalo en la sección de comentarios. ¿Qué crees que pasará en el futuro? ¿Crees que Newey hará un coche ganador para Fernando Alonso? ¿O crees que Alonso ya se habrá retirado de la Fórmula 1? Te leo en la sección de comentarios.